Continuamos con más por este lado del set. Esta mañana vamos a abordar un tema muy importante. Pongan muchísima atención, sobre todo los padres de familia que nos están viendo. En realidad es un tema dirigido para la familia en general, y es que vamos a abordar el tema de cómo identificar el abuso en los menores, y para ello nos acompañan nuestras dos doctoras de casa de los días viernes, la doctora María Antonia Mendoza, ginecóloga, y la doctora María Lourdes Gómez, psicóloga. Buenos días, doctora. Y también está nuestro querido Yamu aquí con nosotros acompañándonos. El paciente. La ginecóloga, la psicóloga y el paciente. Buenos días, chicos, Buenos días. ¿verdad? Feliz inicio de fin de semana a todos. Y realmente ante la situación que hemos estado viendo, el comportamiento de estos casos de abuso, no solamente físico, violencia, abuso sexual, ya no solamente en los adultos, sino de igual manera ahora viene con repercusión y cada vez mayor la incidencia en nuestros niños y en los adolescentes, pues creo que está es muy importante que abordemos el tema el día de hoy. La incidencia, como les comentaba, ha venido en ascenso, más de lo que nosotros esperábamos en estos últimos 3 meses. Y lo más grave es la complejidad de las secuelas que esto está conllevando, en el que consideramos que es mayor a lo que cuando hablamos de una violencia física, de una violencia de maltrato infantil, de trabajo infantil, porque ya no solamente se está acompañando de abuso, sino de femicidio. Entonces, eso es lo más preocupante actualmente. Y analizamos como trabajadores de la salud el qué está pasando, en qué estamos fallando. Y esto es un trabajo, considerábamos la semana pasada, en el que no solamente es de casa, no es solamente de hogar, también es de la sociedad, a nivel de educación, los ministerios, hay que enfocar un poco más qué está pasando en las escuelas, porque es verdad que la primera escuela es casa, y todo lo que reflejamos nosotros los adultos como padres, nuestros hijos son un espejo, sobre todo en la edad de la infancia, los espejos de nuestros hijos y el comportamiento que llevan fuera de casa a hacer en las escuelas, en las comunidades, con sus amigos, con sus compañeros, en las diferentes actividades que ellos realicen, es el comportamiento que se está viendo muchas veces en casa. Y si hay un comportamiento de violencia en el hogar, pues el niño va a reflejar o violencia o lo contrario, temor. Va a ser un niño en el que su comportamiento en su infancia va a afectarse grupalmente, personalmente, y de igual manera va a traer consecuencias a largo plazo en la fase de adolescencia, sobre todo, que es la fase de identificación de personalidad, y ya no se diga con mayor consecuencia en el adulto, cuando él quiera instalar una relación de pareja, cuando quiera formar un hogar. De igual manera, si él creció en un hogar de violencia, de abuso, puede llegar a permitir que sus hijos también crezcan en ese ambiente de abuso y de violencia. Entonces es un ciclo en el que muchas veces, comentaba la licenciada en otras ocasiones, no quiere decir de que ese ciclo se viene a repetir. La persona que desde la infancia viene creciendo en violencia va a repetir lo mismo. No, es como el alcohólico. Si el niño creció en un hogar donde sus padres eran alcohólicos, ambos, no quiere decir de que él va a volver a venir a repetir el mismo ciclo como adulto, la misma cadena. No siempre se repite eso. Entonces, nos preguntamos qué está pasando, por qué se están dando estos casos, y con ese propósito pues queremos abordar el tema del día de hoy, no para buscar culpables, porque muchas veces se enfoca en el que la mamá es el culpable, el papá es el culpable, sobre todo cuando hay desintegración familiar. Cuando en las escuelas hay llamados de atención por escrito, verbales, pero los padres muchas veces no se presentan a los llamados de atención. O cuando hay un llamado escrito, de igual manera, ¿qué es lo que pasa? Retiro a mi niño, retiro a mi niña de esta escuela y simplemente soluciono el problema y lo llevo el próximo año a otro nivel escolar, a otro colegio. Y con eso no solucionamos el problema. Antes de pasar con la psicóloga, doctora María Antonia, me gustaría que nos comente, ¿hay señales físicas que los padres pueden identificar, los familiares, los hermanos mayores, los tíos también, en las personas cuando están sufriendo abuso? ¿Cuáles serían como esas señales físicas que los padres deberían de analizar para ver si su hijo, que muchas veces por temor, en la mayoría de los casos, no comentan la situación que están viviendo, pero sin embargo se puede observar
el cambio en la persona. Sí, vamos a ver manifestaciones clínicas o signos clínicos, que es lo observable tanto en cualquier edad, en la infancia o en la adolescencia. En el caso de la infancia podemos observar señales de maltrato, moretones a nivel de los niños, en cualquier estructura de los cuerpos, sobre todo aquellas áreas que están más cubiertas, el área de los genitales. Hay que revisar muy bien a nuestras niñas, igual manera a los niños. Aquí no nos vamos a enfocar solamente porque la ginecóloga está abordando y es para niñas, no, de igual manera para los niños también, porque el abuso se está dando tanto en ambos géneros, en ambos sexos, adolescentes, niños, niñas y de igual manera en los niños. Otras manifestaciones, no solamente los golpes, sino también manifestaciones de lesiones a nivel del área genital o manifestaciones de sangrado, que muchas veces debe de ser un llamado de atención, o cualquier tipo de secreción en el área genital, sobre todo en las niñas. Realmente, ¿qué está pasando? Si es una área genital en el que las medidas técnicas de limpieza están de forma correcta o no, o realmente ha habido una manipulación en esa área. Muchas veces se llega a consulta médica con el propósito o con la inquietud. La mamá llega temerosa, doctora, necesito que me revise a mi niña porque sospecho en el que alguien la puede estar abusando. Cuando ya hay esas señales es porque algo está pasando y realmente la conducta del niño viene a dar señales de aislamiento muchas veces, de miedo, de temor, de cambios de personalidad. Es un niño que nos empieza a ver a bajar el rendimiento escolar. Es un niño que antes jugaba, alegre, cantaba y más bien se aísla tanto en su casa como el comportamiento a nivel de la escuela, no interactúa con sus compañeritos también. De igual manera hay bajo de peso también, estos niños no empiezan a bajar lo que es el rendimiento no solo escolar, sino también el peso porque dejan de comer, el apetito se les pierde, cae en anemia. En las niñas cuando van entrando en fase de adolescencia y todavía no han presentado la menstruación, llegan a dar alteraciones también en sus ciclos menstruales, hay un retraso, hay una ausencia o irregularidad en su ciclo menstrual. Y sobre todo cuando estamos hablando de los riesgos, la consecuencia mayor sería en nuestras adolescentes en el que ya están entrando a una edad reproductiva, los embarazos en adolescentes no deseados lamentablemente a consecuencia de violaciones. Me gusta que esta mañana podemos contar con las dos especialistas, tanto la ginecóloga como la psicóloga. Sabemos que este tipo de abuso, este tipo de situaciones tienen un impacto que nos marca, que lo puede marcar a una persona de por vida, pero el psicológico, el impacto psicológico es algo realmente que es lo que va a cargar la persona durante toda su vida. A largo plazo, más que sí. lo físico, es lo psicológico. Es por ello también que a estar aquí con la doctora María Lourdes y conocer las recomendaciones que nos pueda dar o las señales de que los padres puedan identificar en sus hijos cuando están sufriendo abuso. Buenos días, ¿verdad? A todos. Buenos días, muchachos. Me llamo, que siempre me acompaña en este set. Sí, es muy importante, como decía la doctora Mendoza, hoy en día abordar este tema porque ya la violencia trasciende, ya no solamente es el abuso, el que las van a tocar o que los van a tocar, es ya que viene el femicidio, o sea, las matan. No es suficiente solo violarlas, sino que matarlas. Entonces, ¿cuáles pueden ser unas señales para nosotros como padres en nuestros hijos? Como decía la doctora Mendoza, es importante ver que ellos bajan su nivel académico. Ellos están desinteresados, están desmotivados, tienen trastornos del sueño, tienen trastornos de alimentación, están tristes, lloran. A veces no lo dicen por el miedo, porque generalmente la persona que agrede es una persona cercana. No siempre es una persona que es ajena a la familia, no, generalmente es una persona que está cerca de la familia, que tiene ese contacto y entonces los puede amenazar. Y ellos, como son vulnerables, son niños y adolescentes, creen en esas amenazas. Ah, bueno, si decís, bueno, nadie te va a creer, te van a castigar más bien. Entonces ellos se quedan callados. Entonces hay que observar a nuestros hijos si están tristes, si ellos de pronto lloran, si ellos de pronto solo quieren estar encerrados, no quieren compartir con sus otros amigos, no quieren jugar. Todo niño es normal que juegue. O un niño que se vuelve muy violento, muy agresivo.
A veces los abusos no se detectan en la casa, pero se pueden detectar en la escuela. ¿Cómo? Cuando la maestra ve que aquel niño o aquella niña está muy violenta, muy agresiva, que no quiere compartir, que no quiere participar en ninguna actividad, que no quiere hacer tarea. Entonces eso es muy importante que los padres y los maestros y toda la sociedad en realidad debería estar involucrada en este tema. Ahora, es muy valioso mencionar, ¿verdad?, que, como me decías, Karen, las marcas que deja el abuso, hay que trabajarlo. Hay mujeres incluso que no lo pueden trabajar emocionalmente en el momento por miedo, por pena, por temor, por la amenaza, pero sí en su momento lo pueden trabajar en ya de adultas, y es un proceso psicoterapéutico a veces un poco largo, a veces puede llevarse hasta 2 años, porque esto crea un trauma muy fuerte, un estrés postraumático es muy fuerte en las personas. Esa es un daño con el que la persona va a vivir por mucho tiempo, pero que se puede trabajar, se puede sanar y se puede superar. Y imaginémonos también a veces que producto de una violación puede venir un embarazo. Doctora Mendoza, puede venir un embarazo, puede ser, imagínense, en una niña de 10 años, por ejemplo, o en una adolescente. Eso a ella lógicamente la va a marcar. No solamente la va a marcar a ella, va a marcarla a ella, a su familia, a ese bebé y a todos, ¿verdad? Porque eso viene a transformar completamente la dinámica familiar, porque se transgredió aquello. Entonces hay que sanarlo porque no es posible, después de todo el daño, que esta persona conviva con ese dolor, con ese enojo, porque también hay enojo, y con todo lo que eso conlleva. Entonces hay que trabajarlo, hay que acudir a terapia. Ok, este tema causa muchos sentimientos, ¿verdad? Sí. Tanto como de furia, como de tristeza, y entre De culpa. otros, de culpa. Sí. De todo. Pero es bonito que lo estamos abordando de una manera no para señalar, sino para advertir, para saber proteger, para cómo identificar. Para prevenir. Y para hacer los cambios, llamo sobre todo. Yo les tengo una pregunta. A ustedes como psicóloga y como ginecóloga siempre tratan de investigar y analizar el origen, el Sí. porqué. Sí. Entonces, basándome en el abusador, en el violador, hoy en día, antes se miraban personas causantes de estos hechos que eran mayores de edad, pero en el último caso que vimos acá, que pasó lastimosamente, vimos que eran jóvenes, casi adolescentes los chavales. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el origen que lleva a estas personas a causar este tipo de actos? ¿Nacen con ese problema mental? ¿Son desquiciados mental? ¿Tienen problemas psicológicos? ¿O quizás ellos también fueron abusados de pequeños que siguieron esa cadena? A veces decimos que las personas que abusan es porque vivieron un abuso. Es probable, pero no siempre. A veces hemos crecido viendo, o estas personas, estos hombres crecieron viendo la violencia hacia la mujer como algo normal. Entonces se convierten en personas misóginas. ¿Qué es la misoginia? Es el odio hacia las mujeres. Eso es la misoginia. Entonces hay hombres que simplemente por ser misóginos las agreden, las maltratan, las violan, las matan, porque son misóginos, simplemente porque son mujeres. Eran niñas vulnerables, ¿ya? Y entonces eso puede suceder. Han crecido viendo la violencia como algo normal. Entonces no les es para ellos una falta grave, ¿ya? En otros casos está involucrado el alcohol, el uso de sustancias ilícitas como las drogas, ¿verdad? Y en este caso, pues, adolescentes que tal vez han estado ahí sin orientación de los padres, adolescentes que tienen problemas emocionales, problemas mentales, y entonces también llevan, pero eso no hay ninguna justificación, nada justifica. Tengo otra pregunta, y yo siempre me voy a basar en el abusador, en el causante. Y es que como yo, como papá, como familiar, como cónyuge o pareja del abusador, ¿cómo hago yo
para precaver o para quitarle esa idea de la cabeza, porque vemos también igual hoy en día que se vuelve una complicidad. Sí. Se vuelve una complicidad. Muchas porque relaciones de pareja en el que ya hay un hijo y lamentablemente hubo una desintegración familiar, volvimos a realizar cada quien una vida de pareja, hay nuevos hijos o no hay hijos, pero lo que comentabas también tú al inicio, en el que muchas veces o es alguien de casa el abusador o no necesariamente. También, pero ¿qué pasa? A estas edades, tanto en la infancia como en la adolescencia, la inocencia de ambas edades, la forma de cómo fueron criados nuestros hijos también, sumisos, si son hijos únicos, dependiendo de con quiénes quedan al bajo cuidado, de qué tipo de personas también, el tiempo que yo dedico a mis hijos, dependiendo de las horas laborales de trabajo, si tengo tiempo, espacio para abordar estos temas. Entonces, muchas veces son factores que influyen o afectan a que lleguemos a estos resultados, lamentablemente. No siempre, como dice la licenciada, el abusador fue abusado, pero sí ha crecido en condiciones de violencia o está acostumbrado a ver la violencia. Muchas veces también las redes sociales. Las redes sociales actualmente nos ayudan y a veces, muchas veces no nos ayudan, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿qué tengo que hacer yo en hogar? Entonces, estar pendiente de mis hijos con respecto a que si tiene tablet, a que si dejo programado qué canales ver, desde los muñequitos, desde las películas, estar un poco más pendiente, desde revisar esas tareas, llamo también, desde cuáles son las amistades que tiene, el grupo de amistades que tienen mis hijos, que tiene mi hija, si hay actividades fuera de casa, conocer a qué lugares va, involucrarme yo como padre de familia también, porque esto no es solamente de la profesora, que si observa, no observa porque yo trabajo. Porque yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana y llego a las 6 de la tarde, ya la encuentro dormida y yo llego cansada también a preparar las obligaciones del día siguiente. La inocencia a estas edades lamentablemente hace que nuestros niños caigan fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces se les inculca el miedo, el temor, o si es una persona cercana, se les hace creer a ellos que lo que está haciendo la manipulación, el acercamiento, la intimidación está bien porque es mi tío, porque es el amigo de mi mamá, porque es mi amigo, es un conocido, entonces yo lo veo como algo natural. Y el abusador está teniendo tiempo de ir poco a poco avanzando hasta llegar al abuso y al femicida. Excelente. Y eso es lo que ha pasado. Muchísimas gracias, doctora, por la información que nos compartieron esta mañana. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Me gustaría, ya para finalizar, que nos comenten sus números de contacto, dónde las podemos encontrar también para nuestros televidentes que quieren mayor información. En las redes sociales, en Consultorio Médico Guadalupe y al celular 8818-3357. Y a mí en las redes sociales como psicóloga María Lourdes Gómez y mi celular 8961-7880. Okay, ya con mucho gusto. Ya casi por ir saliendo, solo un breve mensaje, un corto mensaje rapidísimo para cómo identificar y precaver a nuestros hijos que nos quieran compartir. Cambios de conducta, ¿verdad? Bajo rendimiento físico, trastornos en el sueño, como decía la licenciada, trastornos en la alimentación. ¿Otra cosita que quiera agregar? Algo muy importante es observar a nuestros hijos y sobre todo estar muy pendientes de ellos, hablar con ellos, darles confianza y ser abiertos con ellos en este tema. No hay que andar con tabúes, ni que por las ramas, ni que no. Esto es así, así como es. Y decírselo, no es que mira, dibujárselo ahí con perita, no, es que hay que hablarle cómo son las cosas. ¿Para qué? Para que ellos despierten esa capacidad de prevenirse, de cuidar su cuerpo. Algo importante, chicos, antes de todo, hay un dicho que dice, a los niños y a los borrachos hay que creerle todo lo que dicen. Entonces, cuando los hijos nos den señales, nos digan algo, también hay que darle un voto de confianza en indagarnos un poco más qué es lo que está pasando. No dejarlo así por así, o más bien caer en castigo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque ellos nos están dando señales muchas veces no solo físicas, sino también emocionales en el que mamá ponemos